Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra Hola, hola familia, muy buenas noches. Qué bueno, bienvenidos. Gloria a Dios. Vamos a comenzar orando como siempre tenemos por costumbre, entregar este tiempo al Señor, ponernos bajo su autoridad y señorío. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche reconocemos nuestra necesidad de ti, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y oramos, Padre, para que todo este grupo del cual nos reunimos, Señor, cada noche, podamos esforzarnos en desarrollar un espíritu de perdón. Lo necesitamos, papá, porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Es un condicional. Señor, ayúdanos a entender esto desde lo más profundo de nuestro ser. Tal vez nuestros hermanos que nos ofendieron no nos pidieron perdón. Nunca lo harán, Señor, pero igual nosotros tenemos que perdonar, aun cuando no nos pidan, Señor. O tal vez nosotros, Señor, somos los ofendidos. Oh Dios mío, igual, ir al ofensor y decirle te perdono. Oh Dios, ayúdanos a llegar a ese nivel. Padre, gracias por este tiempo, que sea tu palabra la que nos alimenta, la que nos hace desarrollar delante de tu presencia, crecer, llegar al siguiente nivel. Amoroso Dios, te entregamos este tiempo en tus manos, orando por cada hermano, por cada hermana que ha de conectarse, que ha de recibir tu palabra a través de las plataformas por las que es difundida tu palabra, Señor, que puedan ser tocados a través de tu palabra, a través de tu precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Nosotros estuvimos viendo en las noches anteriores el proceso del perdón, ¿no? Como la palabra de Dios de alguna manera nos da carta blanca, dice airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El perdón está al alcance de todos. Decíamos ayer, es muy fácil perdonar, ¿no? A quienes nos piden perdón y cuya ofensa no sobrepasa nuestros niveles de tolerancia, nuestro rango de tolerancia, nuestro rango de reconocimiento, ¿no? Cuando no pasa eso, normal, si es una cosa sencilla, pero ¿qué hacer cuando nos encontramos frente a una situación en la que nosotros hemos sido profundamente heridos, ¿no? Literalmente destrozados? Ahí es cuando encontramos frente a frente con la verdad de lo que es, de lo que hace y lo que significa el perdón. Solamente cuando atravesamos esa parte del camino podemos reconocer que es el perdón el único que te puede dar libertad. No es el tiempo. Muchas veces decimos, ya, el tiempo se encarga de eso, ¿no? O a veces decimos, bueno, voy a llorar y lloro, y lloro, hago mi fiesta depresiva, lloro toda la noche, me tomo unos tragos, me meto una bomba, qué sé yo. Y me olvido del problema, me olvido de la mala mujer o qué sé yo, de la ofensa del pariente, del vecino, del compañero de trabajo, lo que sea. Pero déjeme decirle que el llorar no cura las heridas. El tiempo no cura las heridas, hermanos. Por favor, no se deje confundir.
Es el perdón el único que te puede dar libertad. No hay otro. No es que como yo ya no lo veo al que me ofendió, ya por ahí. No, esa herida estará ahí, ¿no? El perdón es un valor, un regalo, es medicina, es una decisión más que una emoción, un sentimiento. El perdón siempre va acompañado de la gracia, tomado de la mano de la gracia de Dios. Es un arma poderosa en favor tuyo. Te empodera, te libera, te quita cargas de encima, te da sanidad a tus huesos, ¿no? El perdón nos libera del verdadero, ¿no? De la verdadera condenación. El verdadero perdón es incondicional, no exige nada a cambio. Eso es lo que nosotros compartíamos anoche, ¿verdad? Perdonar no significa que tengamos que soportar que nos dañen, que nos agravien otra vez. No, no estamos en eso. No. Una cosa es ser mansos y otra cosa muy distinta es ser mensos. No podemos ir por el mundo siendo maltratados por la misma persona, por el mismo mal, por el mismo daño. No, no es correcto, no está bien eso. Tenemos que saber marcar los límites, delimitar hasta dónde uno puede soportar, hasta dónde puede aguantar y hasta dónde no es tolerable. Entonces, estuve viendo una historia interesante en el Génesis, la historia de José. Todos ustedes conocen la historia, ¿cierto? Entonces, para más o menos ponernos en contexto y poder llevar la ilación, resulta que Abraham, luego de recibir al pacto, ¿no? Tiene su hijo de la promesa, es Isaac. Isaac tiene a su hijo Jacob, ¿no? Y Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos, ¿no? De alguna manera vienen a formar la nación de Israel, ¿correcto? Ahora, dentro de esos 12 estaba José. José y Benjamín, que eran los dos hijos hermanos de padre y madre, ¿no? De la mujer que Jacob amaba entrañablemente. Entonces, cuando nacen estos que ya vienen a ser el penúltimo y el último de los hijos, el último es Benjamín, entonces, Jacob amaba tremendamente pues a José, de tal manera que le mandó a hacer una túnica hermosa para él, y sus hermanos mayores, hermanos de padre nada más, le tenían envidia, le tenían bronca, le tenían ojeriza, porque él era un soñador de sueños. En fin, vamos a ponernos en contexto. Resulta que los hermanos mayores están paseando las ovejas de su padre en el campo, ¿no? Y su papá le dice a José, hijito, llévales esta comida a tus hermanos o queso y averigua por dónde andan. Hace día que no sabemos de ellos. Entonces José agarra los pertrechos y se va a buscar a sus hermanos. Y cuando sus hermanos manganzones lo ven, dice, mira, ahí viene el soñador de sueños, hay que matarlo. Dice, matémoslo este compadre de una vez, ¿no? Papá lo quiere más a este que a nosotros, mira la túnica que le ha comprado. En fin, este es un soñador de sueños, ha soñado que todos nos inclinamos ante él, ha soñado que mi padre y mi madre van a inclinarse ante él, que se ha creído, ¿no? Está loco este compadre. Bueno, entonces Rubén, el mayor, dice, no, no lo matemos, él es nuestro hermano, ¿cómo lo vamos a matar? Entonces, ¿qué sucedía en esas zonas que son desérticas? La gente para abastecerse de agua cavaban unos huecos enormes, ¿no? Unos pozos. Ya dentro del subsuelo, por ahí encontraban alguna vertiente de agua y se abastecían de agua. Eso se llamaba una cisterna. Entonces, dice, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos? Finalmente no lo matan. Entonces dice, bueno, metámoslo a la cisterna, que se muera ahí, ¿no? O, o, mientras pensamos qué hacemos con él, qué decidimos hacer con él. Entonces, pasan unos ismaelitas por el lugar, que son mercaderes, que compran de todo, que compraban personas también y los vendían como esclavos. Entonces ellos deciden, dicen, no lo matemos, vamos a venderlo mejor como esclavo. Entonces lo sacan y lo venden. Lo venden como esclavo y los ismaelitas lo llevan a la ciudad. Llegan a la ciudad y Potifar, que es un ejecutivo, un capitán del ejército
de Egipto lo compra como esclavo. Lo lleva a trabajar en su casa. Potifar le pone sobre toda autoridad en su casa, excepto su mujer, por cierto. Entonces él sabe bien eso. Era un hombre inteligente, José, y estaba al mando de la casa de Potifar. Y la mujer de Potifar se enamora de él, quiere persuadirlo, y él inteligentemente sabio dice, yo no voy a pecar contra mi Dios, olvídalo. Entonces huye de ahí, la mujer despechada lo acusa de abuso, ¿no? Y finalmente José es echado en la cárcel. Y ya en la cárcel está ahí, siendo él inteligente, ¿no? Lo ponen ahí para que sea así como el capataz de la cárcel, ¿no? El que tomaba lista, el que, bueno, entonces era un encargado de la cárcel. Ahí estaba preso, ¿no? El copero del rey y el panadero del rey, ambos tienen sueños, y le cuentan el sueño a José y José les interpreta el sueño. El panadero dice, yo soñé, ¿no? Que llevaba en mi cabeza una canasta con muchos panes, con muchos pasteles que preparé, y venían unos cuervos y se comían los panes, ¿no? Entonces le interpreta el sueño, le dice, mira, resulta que tú en 3 días serás ejecutado. O sea, tienes pena de muerte, te van a matar. Viene también el copero del rey y le dice, que también estaba preso, por cierto, y le dice, he tenido un sueño y soñé que estaba sirviendo la copa del rey y tal, ¿no? Y unas uvas deliciosas y qué sé yo. Entonces le interpreta el sueño y le dice, tú vas a ser repuesto, en 3 días vas a ser repuesto a tu cargo. Es decir, vas a ir otra vez a palacio a servirle, ¿no? Al rey, su vino preferido, su pisco sour con pisco peruano. ¿Ok? Entonces, se realizó tal cual como él interpretó sus sueños. Al panadero lo mataron, ¿no? En 3 días, y en 3 días el copero del rey fue repuesto. Pero al salir, ¿no? Le dice, acuérdate de mí, ¿no? No te olvides de mí, que yo me quedo acá todavía. Tal vez en algún momento me necesites. Entonces pasaron algún tiempo, tal vez algunos años, y el faraón tiene un sueño y no puede interpretarlo. Nadie de sus adivinos, de sus caldeos, de sus astrólogos, ¿no? De sus brujos, hechiceros, chamanes, ¿no? Ninguno de ellos puede interpretar el sueño del faraón. El faraón había soñado que del río Nilo salían unas, ¿no? 7 vacas hermosas, 7 vacas preciosas, gordas, ¿no? Pero luego detrás de esas vacas, de esas 7 vacas gordas, salían 7 vacas así muy flacas, delgadas, y venían y se devoraban a las vacas gordas. Esas 7 vacas, ¿no? Cadavéricas se devoraban a las vacas gordas, ¿no? Y sueña también el otro sueño, es que veía 7 espigas de trigo muy llenas de trigo, gorditas, hermosas, ¿no? Pero que crecían otras 7 espigas, flacas, malas, secas, ¿no? Y se comían ese trigo, desaparecía el trigo, pero nadie podía interpretar el sueño. Por si acaso les estoy poniendo en contexto para luego ingresar al tema que nos interesa, al tema del perdón. No vayan a decir qué tiene que ver el perdón con todo esto, ¿no? Vamos a llegar ahí, no se me aceleren, tranquilo. Entonces, eh, el copero, como está ahí en el palacio del rey, escucha el comentario que nadie lo puede interpretar el sueño, entonces ahí ¡pah! Se acuerda. Le dice, mi señor, cuando yo estuve preso, en prisión hay un hebreo que interpreta sueños. Entonces el faraón ni corto ni por Dios, traigan al compadre acá, lo traen al compadre, lo bañan, lo afeitan, así, lo presentan al faraón y le cuenta el sueño, y José le interpreta el sueño al faraón. Entonces, y le dice, y bueno, ¿qué debería hacer yo ante esto? Entonces el sueño significaba que ellos tendrían 7 años de abundancia, de una super cosecha, que las tierras iban a producir tremendamente bien, ¿no? Pero que luego de eso vendrían 7 años de hambre, de escasez, de sequía, donde no había cosecha, entonces ahí habría mucha mortandad. Eso significaba el sueño del faraón. Entonces,
José se da el lujo de decirle lo que tú debes hacer, Faraón, es buscar a personas sabias que puedan asesorarte en esta parte del camino para que no sufras el tiempo de la sequía. Entonces, el faraón dice: ¿a quién voy a escoger? Tú tienes sabiduría, en ti está la sabiduría de los dioses, así que te escojo a ti. Así que de la cárcel, de un solo tirón, ya estaba en palacio y lo convierte en su segundo después de Faraón. Es decir, en dos palabras, José es transportado por la gracia de Dios en un solo instante de estar en la cárcel preso a ser el segundo hombre más poderoso del imperio más importante de su tiempo, de Egipto. Hasta ahí la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Él manda a preparar los campos, a arar las tierras y a preparar las cosechas durante esos 7 años. Prepara graneros enormes donde pueda almacenar el trigo, la cebada para los tiempos de escasez. Se acaban esos 7 años de bonanza, de abundancia. Ellos aprovechan ese tiempo. Entonces, luego ellos comienzan a vender el trigo a las otras naciones, a los otros países, a los otros pueblos que no habían tenido la sabiduría y no habían sembrado en su tiempo. Ya no tenían que comer, entonces ellos venían a Egipto a comprar trigo. Decían: el trigo hay Egipto, vayan a comprar. Entonces traían su oro, su plata y compraban trigo. Entonces, José está de administrador de eso ahora. Total, él era el segundo más poderoso en el reino, así que él estaba encargado de esa logística. Entonces, dentro de esto, ¿no? Resulta pues que Jacob y sus 11 hermanos, no sé, mejor dicho, sus 11 hijos, ellos vivían pues, ¿no? En otro lugar, no en Egipto. Entonces, al llegar el hambre ahí, saben que en Egipto hay trigo, entonces papá Jacob le dice a sus hijos: vayan y compren trigo. Entonces vienen a comprar trigo, vienen con su dinero, sus costales y sus burros a comprar trigo. Y se presentan ahí, ¿no? Como todos los que vienen a comprar el trigo, y José los ve. Cuando los ve, José los reconoce. Estos son mis hermanos, estos son los que me vendieron, ¿no? Pero ellos no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Evidentemente, en el tiempo de los faraones, los que eran los faraones se tatuaban unos maquillajes especiales en los párpados, pero tatuados, no pintados, ¿no? Tatuados, ¿no? Y aparte de eso, ellos usaban una peluca, no especiales, que les daba pues la jerarquía del caso. Por otro lado, dentro de la cultura egipcia, nadie podía mirar de frente al faraón, o sea, así cara a cara, o sea, como que él dice, de tú a tú, no lo podían, no estaba permitido, podrían aniquilarte en el instante si tú te atrevías a mirar al faraón así, porque lo consideraban un dios, un semidios, ¿no? Entonces no podían mirarle de frente al faraón. Y José era el segundo del faraón, entonces la gente se inclinaba para hablar con él, se arrodillaban, esa era parte de la tradición, entonces no podía reconocer. José reconoce a sus hermanos cuando los ve, evidentemente, pero ahí en ese grupo no estaba Benjamín, su hermano menor, el último de sus hermanos. Entonces, él los reconoce, los ve, y vamos a la palabra de Dios, la que sustenta el mensaje, ¿no? De esta noche, en Génesis 42, la historia de José, 42 del 7 al 17 leemos, por favor. Bueno, yo ya les he puesto más o menos en contexto de todo lo que sucedió, cómo llega José a este punto. En el verso 7 dice: y José, cuando vio a sus hermanos, es decir, sus hermanos ya llegaron a comprar el trigo, ¿correcto? Todos están ahí, todos agachaditos, ¿no? Todos inclinados, pero José los escucha y los escucha hablar en hebreo. Y José, obviamente él sabía hablar hebreo, entendía el hebreo, ¿no? En cambio en Egipto hablaban el egipcio, ¿no? Entonces, dice aquí, en el verso 7, en el verso 6, José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Esa era la tradición, ya les dije, esa era la cultura, ¿no? El verso 7, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció más, hizo como que no les conocía,
y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Entonces, es decir, mira cuál es la reacción de José. O sea, ve a sus hermanos que lo vendieron y que por culpa de él, que lo hayan vendido, separaron de su padre. Había una relación muy estrecha entre José y su padre Jacob. Amaba tanto Jacob a José de una manera tremenda, ¿no? Y José también. Entonces, ¿qué hicieron sus hermanos al vender? Rompieron esa relación, lo apartaron, lo separaron. ¿Me entiende? Entonces, dice, cuando José los ve, los acusa de espías. Y a los espías generalmente les cortaban el cuello. Siempre ha sido así en todas las culturas, hasta los últimos de nuestros tiempos, ¿no? A los espías tienen pena de muerte. Entonces, él, en su primera reacción al verlos, es lo que hace. Fíjese, él tiene su corazón herido, él tiene su corazón lastimado por todo lo que ha tenido. Pasó más o menos 13 años en la cárcel, ¿me entiendes? Injustamente, a causa de sus hermanos. Pero vamos adelante con la palabra, no nos adelantemos. Hay que ser obedientes. Dice entonces, ellos le respondieron, no, Señor, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. Mira, acá ya viene la revelación. Somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. O sea, está desaparecido. Y José les dijo, esto es lo que eso he dicho, afirmando que soy espía. Entonces, en esto seréis probados, dice, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Quiero verificar, quiero comprobar esa teoría, que son 12 hermanos y bla, bla, bla. Entonces agarró y los metió a la cárcel a todos por 3 días. Entonces, nos ponemos a pensar algo acá interesante. Estamos hablando de perdón. José había sido maltratado desde niño y a los 17 años los venden como esclavo y toda la historia que ya los relaté que está sustentado, que es una historia realmente muy, muy importante que todos deberíamos leer por lo menos unas 3 veces seguidas para tener la imagen completa de lo que sucedió y de lo que nos enseña la Biblia a través de él. Entonces en el 42:24 del Génesis, escogió a Simeón e hizo atarlo, ¿no?, a la vista de los demás hermanos. Ahí José muestra su amargura, su dolor que tenía en el alma, ¿no? Su lucha interna. Ellos me vendieron, me alejaron de mi padre. Ellos son mis hermanos, ¿no? Son mis hermanos. ¿Qué hago con ellos? Puedo matarlos, puedo desaparecerlos y no pasa nada. Yo tengo el poder ahora. Podría vengarme de ellos. Mi hermano Benjamín no está aquí, pero él no tenía nada que ver porque él era muy pequeñito, ¿no? Para ese tiempo. Entonces, ¿qué dice? En el 46:18 dice que José llora, pero llora de amargura, llora de dolor, llora de quebranto, llora con esa impotencia muchas veces que tú tienes que decir, ¿cómo es posible que mis hermanos me pueden haber hecho esto? ¿Cómo puede ser posible que yo tenga que haber atravesado todo esto por culpa de ellos, que me separaron de papá? No. Entonces, él tiene ahí un dolor intenso en su corazón. Interesante. Luego, él
Luego de esto, los envía a todos. Ellos habían venido, digamos que a comprar 50 kilos digamos, de trigo cada uno, ¿no? Entonces, cada uno traía su dinero para llevar sus 50 kilos, ¿no? Porque cada uno llevaba para su casa. Entonces, él mandó a sus criados y le dijo, llénenle más, todo lo que alcance el costal. Si entra 60 kilos, si entra 70, está bien. Pero su dinero pónganlo ahí también. Dentro del costal metan su dinero, envíenlo. Y aquí es donde viene. Él tiene bronca a sus hermanos en ese momento, tiene cólera por ellos, pero en el fondo él tiene esa lucha interna, esos sentimientos encontrados. Puedo vengarme de ellos, puedo hacer que paguen lo que hicieron. Los metió a la cárcel 3 días y después los mandó que llenen sus costales y que metan su dinero ahí, que los lleven, que se den cuenta ya en su casa, ¿no? que su dinero estaba ahí. Entonces le dijeron, pero no vendrán, no verán mi rostro, así en esos términos, no volverán a ver mi rostro si acaso la próxima vez no traen a su hermano Benjamín con ustedes. Ahora, ese era un drama porque Jacob amaba tanto a José que cuando lo pierde, él sufre tanto. Él vivió ese luto, ese duelo, ese quebranto todos esos años y solo le quedaba Benjamín y no se separaba de él para nada. Entonces sus hermanos dijeron, no vamos a poder venir a comprar porque papá no va a soltar a Benjamín ni de vainas, olvídalo. Pero pasa el hambre. Pasaron algún tiempo, el trigo que llevaron ya se acabó y no hay de otra, ¿no? ¿Dónde vamos a comprar? Tenemos que volver. Ahora no estaba a la vuelta de la esquina, estaba como a 1000 kilómetros, estaban lejos. Cruzan todo el desierto nuevamente trayendo a su hermano. Es aquí, ya estamos en el 46-18, donde en el 43, 44-33, Judá dice, por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho. ¿Qué pasa? Dice, cuando vengan todos otra vez, quiero recibirlos en mi casa. Entonces llegan ellos a comprar el trigo ya la segunda vez. Entonces los criados de José de Egipto le dicen, pum, 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 ¿saben qué, señores? Todos ustedes acá, por favor, tienen una invitación a la casa de José. Claro, no se llamaba José ahí, tenía eh, un nombre egipcio. Entonces ellos tienen miedo, tiemblan, dije, ¿por qué nos están llevando a la casa? Nos van a matar. Es seguro porque esa vez metieron nuestro dinero en nuestro costal, ahora nos van a acusar de ladrones y nos van a justiciar por eso. La vez pasada dijo que somos espías. Entonces, finalmente no tenían de otra tampoco, los condujeron a la casa de José, él va a preparar una cena para ustedes y tal. Y cuando él los ve, ¿no? Que José está herido, lleno de dolor, ¿no? Él llora intensamente cuando ve a sus hermanos y ve a su hermano Benjamín, el más pequeño de todos, ¿no? Lo ve ahí, dice, Dios te bendiga, hijo. ¿No? ¿Cuál es tu hermano? Él es el último, es Benjamín. Él se queda mirando a su hermano Benjamín, se enternece, dice, un momentito, se va a su habitación y llora tremendamente, amargamente, y su lloro es tan intenso, su llanto es tan fuerte, que escucharon hasta la casa del faraón, es lo que dice la Biblia, tal cual, le estoy comentando literal. Entonces, todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó con José? ¿Qué pasa con José? ¿Por qué está llorando? ¿Qué? ¿No? Entonces, él, al ver a su hermano, al menor, al que no tenía nada que ver en el complot contra él, llora tremendamente, un lloro de dolor, ¿no? Que escuchó hasta el faraón. José dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Las heridas de los hermanos siempre son dolorosas. Las heridas que producen, que provocan los hermanos, siempre son dolorosas. Hermanos que pueden ser de padre y madre, hermanos de padre nomás, de madre nomás, o hermanos de la iglesia. Para el caso es lo mismo. Las heridas de estos hermanos siempre son dolorosas, ¿no? Y producen estos sentimientos encontrados. Puedes tener el poder ahí para vengarte, pero tienes dentro de ti, este es mi hermano,
¿Cómo puede hacer eso? Entonces, aquí, mis hermanos, José se descubre ante sus hermanos. Hasta ese momento, todos ellos no sabían quién era José. Claro, sabían que era el gobernador de Egipto, pero no sabían que era José su hermano. Ahí es donde él se saca, ¿no? Se saca la peluca, se saca los adornos que tenía, ¿no? De gobernador y tal, y dice, yo soy José, yo soy su hermano. Entonces ahí se abrazan y viene un llanto, y este llanto ya es un llanto de honestidad, ya no es de dolor, es de honestidad. Él se descubre, yo soy José a quien ustedes vendieron. Nosotros probablemente decían, tierra, trágame, ¿no? Ya fuimos, ya estamos muertos, ¿no? Pero él va, los abraza, los besa y llora con ellos, ¿no? Entonces, esto ya son lágrimas de honestidad. Vamos a ver tres clases de lágrimas en esta historia. Ya vimos la primera, una lágrima de dolor, lágrima de quebranto, lágrima de frustración de haber separado de su padre adorado, de su padre querido, ¿verdad? Ahora, él se descubre ante sus hermanos, ¿no? Y dice, yo soy José, a quienes ustedes vendieron. Sus hermanos se asustan, se llenan de temor, va, abraza a Benjamín y lo besa, ¿no? Entonces, él llora, pero ya es un lloro honesto, un lloro donde abres tu corazón y dices, soy tu hermano. Me vendieron lo que quieras, pero soy tu hermano. Entonces, mis hermanos, antes de esto me adelanté un poco. En la segunda compra, mis hermanos, él manda a poner, como ya están en su casa de ahí, manda a sus esclavos o a sus siervos y le dice, mi copa personal quiero que pongas en el costal de Benjamín. Ahí todavía él seguía con un corazón resquebrajado, ¿no? Entonces termina toda esa ceremonia, finalmente se van y le dice a sus siervos, cuando ellos ya están de camino, ustedes le caen encima, ¡pah!, con la policía, ¡pum! Y les dicen de frente que han robado la copa de José, del gobernador. Y todos dicen, pero no, ¿cómo vamos a robar la copa? Nosotros no tenemos por qué robar, nosotros hemos venido a comprar trigo. Y ellos comienzan a abrir los costales, uno, otro, todos los costales. Finalmente abren el costal de Benjamín y ¿qué se imagina? Ahí estaba la copa. Entonces le dicen, ok, en el costal de que encuentren la copa, ese que se quede de esclavo, que pague, ¿no? Y cuando es Benjamín, o sea que su hermano Judá dice, no, yo me quedo en lugar de mi hermano. Yo le dije a mi padre que si no volvía con él, yo no volvía más, porque ya uno de sus hijos se perdió y yo no quiero cargar con eso, que mi padre lleve sus canas al Seol, ¿no? Con este quebranto. Y él pide, por favor, lléveme preso a mí, dame su esclavo, máteme si quiere, pero al muchacho déjenlo libre, él no tiene nada que ver. Pero, ¿no? Ahí ya viene la restauración, ¿verdad? Pero si se dan cuenta acá en la historia, cómo José tenía el corazón herido por lo que sus hermanos le habían hecho, y cuando él tiene, digamos, el poder, la facultad, la potestad de tomar venganza, no lo hace. Él llora amargamente, sí, ahora llora con lágrimas de honestidad al descubrirse ante ellos quién era, ¿no? Y luego, ¿no? José besa a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, dice Génesis 45, del 14 al 15, ¿no? Besó a sus hermanos y después comenzaron a hablar libremente con él. Ya estos eran lágrimas de perdón. O sea, José dispuesto a perdonar a sus hermanos todo el agravio. Entonces, luego que, digamos, hay este perdón, estas lágrimas de perdón, dice la Biblia literalmente que ellos pudieron hablar, comenzaron a hablar libremente con él, como hermanos, como que él dice como en los viejos tiempos, ¿no? Ahora, podemos ver hasta aquí el llanto, las lágrimas de dolor al principio, luego las lágrimas de honestidad al descubrirse, y aquí las lágrimas de perdón. Él estaba perdonando, él les dice de frente, ustedes no me pusieron en este lugar, fue Dios, y me puso aquí
para preservar la vida de mucha gente, incluyendo la de ustedes, ¿no? Entonces, le preguntan, ¿cómo está mi padre? ¿Vive aún? Claro, tu papá vive. Entonces, ahí comienza el proyecto ya de poder traer al padre y a toda la familia. Es decir, él manda a traer a su padre y a toda la familia, que eran 66 personas, ¿no? A Egipto. José habla con el faraón y faraón le dice, no, está bien, trae a tu familia si quieres, ¿no? Te voy a dar esta parte de Gosén, todo este territorio de aquí, para que tu familia viva ahí. Listo. Entonces, así es como, digamos que las 12 tribus de Israel llegan a Egipto. ¿Vamos hasta ahí, mis hermanos? Ok, entonces continuamos. Entonces, tenemos que entender, hermano, que no todos los procesos de perdón terminan en abrazos y besos, como en el caso acá de José y sus hermanos, ¿no? Hay algunos que terminan marcando límites para no volver a ser maltratados, para no caer otra vez en el mismo error de que otra vez te fallen, otra vez te estafen, otra vez violen, digamos, tu integridad, tu paz, tu tranquilidad. En este caso, hay abrazos, besos, lloros, ¿no? Y de alguna manera una restauración, pero no siempre, todo, digamos que todos los perdones no terminan así en abrazos y besos. A veces sí, finalmente nos perdonamos entre hermanos, pero dice, aquí calabaza, calabaza, cada uno para su casa, ¿no? Aquí seguimos la flecha, ya no hay rencor, ya no hay remordimiento, pero tampoco hay esa relación íntima que debería. Nunca hubo, entonces no pretendamos que eso tenga que ser así. Y eso es en la actualidad también. Puede ser que un hermano, una hermana, un familiar, un pariente, un compañero de trabajo, por ahí, hermano, no te cae bien o tú no le caes bien a él. Puede que se establezca el perdón, pero no quiere decir que tengan que ser amiguitos, que tengan que ser cómplices, chocheras, no necesariamente, pero que sí haya digamos, un proceso de perdón para que puedan establecerse la paz, el gozo y la libertad entre ellos, pero no necesariamente que puedan llevarse muy bien, ¿no? Luego de esto, estas 66 personas llegan a Egipto, ¿no? Entonces José se reúne con su padre. Acá viene, él llora, dice la Biblia, José llora al encontrarse con su papá, ¿no? Entonces, llora unas lágrimas de restauración. ¿Por qué? Porque sus hermanos, al venderlo a él, rompen esa relación que existía entre Jacob y su hijo José. Es roto esa relación, los separan, ¿no? Los marginan, los llevan cada uno por diferentes lugares. Entonces, cuando él se encuentra con su padre, y su padre lo ve a José, dice, mis ojos te vuelven a ver, ahora ya estoy listo para la muerte, ahora ya puedo morir en paz, porque hasta ahí José, conforme le habían dicho sus hijos, sus otros hijos, ¿no? Que una fiera salvaje lo había destrozado en el camino y le trajeron su túnica de colores manchada de sangre, ¿no? Para decirle, mira, solo encontramos la túnica. Algún oso, algún lobo, algún león se comió a José, ¿no? Entonces, él se quedó con eso todos esos años, creyendo que una fiera salvaje había devorado a José. Pero ahora que lo veía de nuevo, se llenó de gozo, de alegría, de bendición. Entonces aquí encontramos unas lágrimas, José llora, pero son lágrimas ahora de restauración. Se había restituido lo que se había roto, se reunieron, restaurando toda la tragedia vivida todos esos años. Encontramos aquí, hermanos, en este proceso de perdón, 4 tipos de lágrimas. Unas lágrimas de dolor, enfrentando el quebranto, la afrenta, el agravio, el odio, ¿no? Los celos, la envidia, puede ser las comparaciones entre uno y otro, o tal vez porque papá lo quería más a José y los otros hermanos le tenían envidia, le tenían bronca y quisieron eliminarlo. No sé lo que suceda en cada caso, en cada uno de sus hogares, no sé lo que pase. Espero más bien que todo vaya en paz. Y si no fuera así, que restituyamos de alguna manera la paz. Encontramos lágrimas de dolor, lágrimas aquí, digamos, de honestidad. Ya se revela José quién era José, ¿no? Cuando pudo eliminarnos no lo hizo, sino que él buscó el perdón para sus hermanos. Luego
las lágrimas de perdón, se abraza con todos, se besa, ¿no? Se restaura, ¿no?, el perdón en ellos. Y luego vienen las lágrimas de restauración cuando su padre es traído a esa tierra. Ok, entonces, las 12 tribus, los 12 hermanos ya están en Egipto, ¿verdad? José los protegía, los cuidaba, los abastecía. Ahí es donde el pueblo de Israel entra a Egipto. Pasan los años, José muere. El faraón que conocía a José, que era su amigo de José, muere también. Viene otro faraón que ya no lo conoce a José. Entonces, como el pueblo de Israel, o sea, los hermanos de José comenzaron, digamos, a multiplicarse de una manera asombrosa, entonces ahí es donde dice, si este pueblo sigue creciendo en esta medida, pronto nosotros seremos esclavos de los hebreos, así que mejor lo hacemos esclavos. Ahí es donde son sometidos a esclavitud por 430 años. De ahí comienza el éxodo, ¿no? A través de Moisés, ustedes ya conocen toda la historia de camino a su tierra prometida. Amén. Hasta ahí bajan. Sin embargo, déjenme decirles acá algunas cosas. Pero mis lágrimas de dolor, mis lágrimas, digamos, de honestidad, de perdón, de restauración, ¿qué con mis lágrimas? Salmo 56, 8 dice el salmista a Dios, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has contado todas mis lágrimas en tu redoma. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Es decir, amados hermanos, cada lágrima que brota de sus ojos, el Señor lo conoce, el Señor lo sabe. Cada angustia que tenga que usted atravesar en la vida, Dios lo conoce, está escrito en el libro también. Es lo que dice, ¿no? En Apocalipsis dice que el Señor secará cada lágrima de sus ojos. Él ha visto cada una de tus lágrimas. Él es el que restaurará a cada uno de nosotros. Es lo que dice Apocalipsis. Pero, ¿sabe? Acá hay un tema interesante que no quiero cerrar esto sin mencionarlo. Resulta que pasan los años y Jacob muere, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mire, vamos a saltarnos al capítulo 50 de Génesis, 50:15, ¿y qué dice? Dice, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, o sea, que había muerto, ya dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mira, ojo con eso. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Esto nos lleva a una conclusión. José los había perdonado y de todo corazón a sus hermanos que lo agraviaron, pero ellos no menciona la Biblia en ningún momento que ellos realmente tuvieron un corazón arrepentido ante José por la maldad que le hicieron. No muestra la Biblia. Entonces, muchas veces vamos a tener hermanos que nos agredieron, tú ya te hicieron un daño, tú le perdonaste, pero en ellos no hay muchas veces esa actitud. Tienen remordimiento, sí, pero arrepentimiento no. Una cosa es el arrepentimiento, ¿no? Y otra muy distinta es el remordimiento. Ellos tenían remordimiento en su corazón, estaban llenos de remordimiento por lo que habían hecho, pero no tenían una actitud en su corazón de decir, la embarramos, perdóname, perdóname hermano, fallamos, realmente la hicimos muy mal. No, no hubo en ellos eso. Sin embargo, en José, el agraviado sí, y él los perdonó. Él lloró con llanto de perdón. Luego viene la restauración. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de aquí? Que muchas veces aquellas personas que nos hacen daño, nuestros hermanos, tal vez no tengan una actitud de decir, hermano, te hice daño, o hermanita, te fallé, perdóname. Tal vez no haya eso.
no haya un arrepentimiento, solo haya remordimiento nada más. Pero, ¿qué hizo José? José tuvo un corazón perdonador, fue libre, fue bendecido, sirvió al propósito de Dios para que mucha gente sea salvo y cumplió el propósito por el cual Dios lo había puesto ahí, para que el pueblo hebreo no desaparezca de hambre. ¿Me entiendes, no? Sino que Él les envió el trigo para que puedan sobrevivir en los tiempos de sequía y los trajo ya a Egipto para que vivan ahí. Ahí ellos se multiplicaron tremendamente, ¿no? Hasta ser 7 millones de personas, ¿no? Hasta cuando Moisés los sacó en el Éxodo. Enseñanza. Amados hermanos, como decíamos anoche, el perdón es como una medicina, ¿no? El perdón te da libertad. Sin él estamos fríos, ¿no? El perdón es un valor, un regalo, es medicina, es una decisión más que una emoción o un sentimiento. El perdón siempre va acompañado de la gracia y del favor de Dios. Es un arma poderosa que juega a tu favor. Sea que tú otorgues el perdón o que te otorguen a ti el perdón. El perdón nos libera. El verdadero perdón es incondicional, no exige nada a cambio, ni ninguna compensación por el daño causado. Tú perdonas y te olvidas. Es tomar la ofensa y donarlo, echarlo, sacarlo de ti, liberarlo. Eso significa perdón, ¿no? Dios nos enseña que nos perdona incondicionalmente porque nos ama de la misma forma, de la misma manera, nos ama incondicionalmente. Perdonar no significa que tengamos que soportar el daño una vez, dos veces, tres veces, no. Significa que tengamos que poner límites si es necesario. Si verme con alguien a mí me causa problema, irrita mi paz, me roba mi paz, yo prefiero no encontrarme con esa persona. ¿Por qué? Por una salud mental, por higiene mental, por una profilaxis espiritual. No, prefiero no encontrarme porque me genera cierto tipo de reacción que siempre tenemos, entonces prefiero evitarlo. Es decir, si hay alguien que a usted por ahí no le pasa, no, entonces evite lo mejor. Perdónelo si hay ofensas, sí. Establezcan la paz, sí. Pero si eso va a generar otra vez, que otra vez se genere el problema, es preferible evitarlo. De esa manera usted estará tranquilo en paz y la otra persona supongo que también estará en paz. De alguna manera esos son digamos, los tips que nosotros como creyentes debemos mantener. Ahora la Biblia es muy puntual, muy clara, muy precisa, ¿no? Dice que si nosotros vamos al altar llevando nuestra ofrenda al Señor y ahí en el altar tú te acuerdas que tienes un entripado con un hermano, ¿no? Tienes una vaina pendiente. Dice, deja ahí tu ofrenda, no lo des al sacerdote, deja ahí tu ofrenda, ve y ponte a cuenta con tu adversario, ¿no? Y después, quedas, ve y entrega tu ofrenda al sacerdote. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? Que si no perdonas, no seremos perdonados. Tengamos cuidado con esto, tengamos un corazón agradecido a Dios, desarrollemos ese espíritu perdonador para perdonar. Y yo lo estoy diciendo y yo mismo me estoy predicando, por si acaso. Yo mismo estoy escuchando la palabra y también lo estoy asimilando. No crean que yo estoy exento de este tipo de cosas, o de ofensas, o de maltratos, o de agravios, o de estafas. No, todos pasamos por esto. La enseñanza es para todos. La palabra es fiel y verdadera y se cumple. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz, un fin de semana maravilloso. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Muy buenas noches, familia. Si el Señor lo permite, hasta el día lunes. Bendiciones. Muy buenas noches. Cuídense.